de negocios. Disculpen un momentico el ruido en el fondo, que tenemos aquí algunas actividades adicionales. Entonces vamos a tratar de hablar lo más claro posible para que podamos hacer la presentación lo más fácil que podamos trabajar. Entonces vamos a empezar a hablar de las novedades que tenemos en inteligencia de negocios para esta versión de 2008 R2 que podemos ir trabajando entre todos. Entonces, en este momento tenemos ya obviamente una versión definitiva de R2 en el mercado. Esta información que tenemos acá es la información que se estaba trabajando para 2008, pero en este caso ya tenemos la información, la versión definitiva 2008 R2. La versión de R2 es, aunque es un release adicional, es prácticamente una versión diferente. Es una versión completa de todo lo que se ha venido trabajando en la evolución, tanto de inteligencia de negocios como en la base de datos, para poder tener una solución mucho más completa. En cualquier momento, por favor, si tienen algún problema con el audio, me lo informan a través del panel del NetMeeting del Live Meeting para poder manejar este problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la plataforma de BI? Con cualquier plataforma de BI. Primero que todo es integrar información que tenemos en diferentes orígenes de datos, traer esos datos a un solo repositorio y luego presentar esa información de una manera organizada y clara a los usuarios. Proveer acceso y dar este acceso de una manera clara y organizada para los clientes es nuestra principal tarea. Luego de la integración, de la limpieza de esos datos, homogeneizar toda esa información, vamos a crear un esquema de análisis. Entonces, dentro de este esquema de análisis, nosotros vamos a tomar la lógica del negocio, la lógica empresarial y toda esta información que nosotros ya tenemos del negocio para fortalecer nuestro análisis y crear descubrir qué es lo que pasa dentro de la organización. Cómo podemos nosotros crear patrones, cómo podemos encontrar nosotros patrones para poder enriquecer los procesos de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de muchas maneras. Uno, analizando los datos que nosotros estamos integrando. Dos, haciendo vistas de minería de datos. Y tres, haciendo indicadores. Entonces, estas son más o menos las diferentes áreas que ataca la solución de inteligencia de negocios de SQL. Pero si nosotros hacemos ese análisis y no lo comunicamos, no logramos el objetivo. Entonces, para comunicar esos resultados, nosotros vamos a utilizar la parte de la suite de inteligencia de negocios que provee Microsoft, que es Reporting Services, con la cual nosotros vamos a informar los resultados hacia los diferentes usuarios. Claro, teniendo en cuenta siempre la seguridad y cómo se distribuyen estos datos, quién los accede y cómo los accede. Esperamos a que cargue un momentico. Perfecto. Entonces, vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver dentro de la agencia qué novedades está Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, y luego vamos a ver una presentación de cómo se hacen o cómo se utilizan estas herramientas para lograr estos objetivos. Entonces, vamos a ver como primera medida las novedades sobre Integration Services. Como punto clave de las novedades de Integration Services encontramos el soporte al lenguaje C#. Entonces, todas las operaciones que yo haga dentro de los paquetes deben manejar lenguaje C#. Toda la lógica que nosotros podamos escribir dentro de los paquetes utilizan este lenguaje, lo cual hace que nosotros podamos trabajar muy fuertemente, muy contundentemente dentro de la transformación de información que venga de los diferentes orígenes de datos. Dentro de las transformaciones también se pueden crear scripts. Entonces, eso significa que yo puedo crear tareas y puedo programar las tareas en caso de que no encontremos la tarea o Integration no tenga la tarea que nosotros necesitamos, nosotros podemos programarla. Entonces, al programarla podemos desarrollarla tanto en C# como en Visual Basic, que eso, en este caso sí se soportan los dos lenguajes, pero dentro de la lógica como tal solamente se soporta C#. Soporte para los nuevos tipos de datos de hora y fecha, muy importante para las fechas de mayor precisión y para manejar solamente fechas y sin hora. Entonces se tiene el manejo de tipos de datos especiales para poder hacer este tipo de cosas.
También se tiene el tema del uso del caché y las transformaciones lookup. ¿Para qué vamos a utilizar el caché o cómo lo vamos a utilizar? Cuando nosotros necesitamos reutilizar varias veces la misma consulta. Por ejemplo, tenemos el nombre de los clientes. Entonces, reutilizamos esa información y la combinamos con otra información que tengamos dentro de la transformación. Entonces, para eso, lo que hacemos es guardar temporalmente esa información dentro de un archivo binario de alto rendimiento, luego lo reutilizamos y lo combinamos con el origen de datos inicial. El lookup es muy parecida a esta transformación que tiene Excel, que es para buscar sobre una tabla, digamos, los tipos de identificación. Entonces, el 1 es la cédula, el 2 es el NIF. Entonces, va a esa tabla y busca y me traduce eso. Si tengo el código 1 y 1, entonces me trae el NIF, me trae el texto. Y eso me ayuda para hacer transformaciones cuando estoy haciendo pasos hacia Warehouse por el proceso de desnormalización. También hay otros componentes ADO.NET con los cuales yo voy a poder acceder a la información de otros proveedores. Entonces, otros proveedores de otras bases de datos, si tienen su proveedor ADO.NET, pues puedo integrarlo mucho más fácil para lograr mayor conectividad con otros proveedores de base de datos. También tengo otros objetos, tales como las tareas, los visores. Entonces, yo puedo ver en primera medida qué tan buenos están mis datos, es decir, puedo hacer un perfil de los datos como tal, y con ellos puedo caracterizar qué tan buenos están esos datos para saber si los puedo o no utilizar en el proceso de carga. ¿Qué significa esto? A veces uno tiene diferentes orígenes de información, entonces no conocemos muy bien la calidad de esa información, entonces tenemos que evaluarla primero. Por ejemplo, los primeros 100 registros están bien, pero los siguientes 200, los siguientes 300 no están muy bien. Entonces podemos hacer una valoración aleatoria dentro de toda la muestra del dato que estamos tratando de manejar, y con esa muestra entonces nosotros podemos realmente decir si esos datos, si en efecto se pueden pasar o no se pueden pasar a la base de datos. Podemos hacer la revisión de calidad de esa información. Y también hay uno muy útil, que es el Data Viewer. Ese Data Viewer lo que nos permite es seleccionar esa información y mostrarla para poder ir depurando el proceso de desarrollo de ese flujo de datos. Entonces puedo ir viendo cómo me está quedando la transformación y puedo detectar qué sucede en cada punto de esos. En las herramientas de importación y exportación también se mejoró bastante, se simplificó muchísimo respecto a la versión anterior, haciendo el trabajo mucho más fácil. Este server dump lo que hace es que me permite manejar la memoria o el intercambio de memoria con disco mucho más rápido, mucho más eficientemente. Ahorita que lo veamos en acción, vamos a tratar de demostrarle algunas de estas cosas nuevas directamente sobre la herramienta. Entonces, en 2005 se manejaba un componente que es ya obsoleto, que ya se cambió por una nueva versión que se llamaba BSA. Entonces, básicamente estaba limitado a Visual Basic, estaba bastante limitado en cuanto a ese manejo, y ahora ya se maneja mucho más poderoso, mucho más robusto, directamente utilizando BSTA, ¿cierto? Que es aplicaciones desarrolladas con Visual Studio para aplicaciones. Entonces yo puedo crear una actualización del código directa y transformarlo para crear orígenes de datos, destinos de datos y transformaciones de datos. Los puedo hacer también en C#, lo puedo hacer en Visual Basic y puedo colocar cualquier assembly de .NET. Entonces ya significa que cualquier tarea puede tener todo el poder de .NET detrás, lo cual implica que vamos a tener una herramienta mucho más robusta, mucho más flexible, que me permite manejar muchos más ambientes de una manera mucho más fácil. Entonces, especialmente el tema del uso de la fecha y de la hora es muy clave, porque con ellos nosotros podemos interactuar incluso ya con las nuevas versiones de SQL, porque me permite manejar, como mencionamos anteriormente, fechas completas o fechas con hora y con día, con fechas de mayor precisión o con fechas de menor precisión. Es importante porque miremos el siguiente ejemplo. Si nosotros manejamos solamente fecha y hora y queremos hacer el cálculo de todo el día, debemos incluir el día completo. Ejemplo, si queremos incluir del 1 de enero al 25 de enero, incluyendo el 25 de enero, tenemos que contar del 1 al 26, porque el 26 serían las 12 de la noche del 25. Entonces hay que incluirlo completo.
Si lo hacemos con los tipos de datos data, pues es mucho más fácil porque simplemente comparamos de un lugar a otro y listo. Entonces, en este caso, también como vemos, tenemos algunos más precisos y otros menos precisos, y ya Integration Services lo soporta sin ningún inconveniente. Ok, ahora miramos otras cosas interesantes, por ejemplo, la transformación lookup. Entonces, como hemos hablado, la transformación lookup busca en otra tabla, en otra consulta, en un caché también, otra información que nosotros podamos necesitar para transformar esa información. Entonces, normalmente pasa cuando yo tengo varios orígenes de datos. Entonces, yo tengo la base de datos principal y tengo otra base de datos con la cual voy a integrarme. Entonces, leo la información de ese lookup, combino los dos datos, es como si hiciera una especie de join, y me traigo la información para poderla presentar en mis datos finales. Toda la presentación que tiene Integration Services para 2008 R2 y 2008, 2008 y 2008 R2 son muy similares, pero sí cambian mucho respecto a 2005. Entonces realmente se diseñó toda la presentación, se optimizó para que quedara mucho más clara, mucho más fácil de leer y sea el desarrollo una cuestión mucho más sencilla. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos haciendo un lookup y nosotros no encontramos el registro? Por ejemplo, tenemos del 1 al 5 con los tipos de identificación y dentro de los datos que tenemos un 6. Entonces, ese 6 esa transformación tiene diferentes salidas. La salida coincidente, la salida no coincidente y la salida de error. Entonces, podemos manejar ese error de una manera mucho más fácil, resolviendo esa situación y luego pasando el resultado de pronto con un dato no existente o traduciendo esa situación hacia otro valor para que no quede inconsistente en el momento de montarlo a la base de datos. Ok, entonces también tenemos dentro de Integration Services el tema de Ado.net. Entonces, Ado.net ahora es un ciudadano de primera clase. Significa que está ya incluido nativamente dentro del manejo que tiene Integration Services. Ya no es algo, digámoslo, adicional. Ya es algo que está adentro de la solución. Y al estar adentro de la solución, pues tiene todas sus propiedades y toda la flexibilidad que nosotros esperamos de Ado.net. Entonces, se cambia el origen que antes se llamaba DataRes, se cambia por Source Adapter. ¿Por qué se cambia? Para poder tenerlo dentro de las APIs y dentro de las interfaces que nosotros manejamos dentro de Integration Services para que sea mucho más flexible y se pueda incluir como ciudadano de primera clase dentro de la solución. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces, dentro del Source Adapter queda incluido para poder tener diferentes listas de tablas, es decir, dentro de una sola consulta puedo incluir varias tablas y puedo tener varios orígenes con los cuales puedo interactuar y enviar información hacia y desde ese proveedor. Entonces hace que sea mucho más flexible, especialmente cuando estamos utilizando procedimientos almacenados para consultar la información desde la base de datos. Nosotros podemos cambiar el destino, ¿cierto? Entonces recordemos que el proceso de Integration Services se resume en el ETL, ¿no? Entonces extracción, transformación y carga. Entonces extraemos y utilizamos Ado.net para extraer. Luego transformamos con los flujos de datos y luego mandamos esa información hacia un destino. Ese destino puede ser un script, puede ser programado, como lo mencionamos hace un momento, o podemos utilizar diferentes destinos como DBC, ADO, Excel, etc. Entonces, hace que sea la comunicación mucho más fácil y me permite manejar diferentes destinos de datos, así mismo como diferentes orígenes. Bueno, luego, entonces, nosotros vamos a ver diferentes formas, y eso es lo que hablamos hace un rato del tema de la clasificación, de ver qué tan buenos están mis datos y qué tanto los puedo utilizar. Entonces, dentro de esta clasificación, lo que puedo hacer es detectar cuántos valores nulos hay. ¿Por qué necesitamos saber los valores nulos? Porque los valores nulos influyen sobre la calidad que el cubo espera. Es decir, el cubo puede soportar ciertas cosas cuando nosotros estamos manejando nulos. Si tenemos demasiados nulos, debemos resolverlos en esta etapa para que cuando se procese el cubo no vayamos a tener ningún problema en ese momento. Entonces, este es un indicador muy importante para
resolver el tema de la calidad, resolver de pronto problemas de integridad referencial o otros problemas y tratar de mitigarlos en este punto. Entonces, y se hace precisamente por eso, para que el cubo no vaya a tener problemas en su procesamiento. Entonces también me muestra distribución de valores o longitudes de columna, qué tan anchas son. Entonces eso también sirve cuando estoy leyendo, por ejemplo, un XML. Entonces, para que me detecte qué tan largo es el campo que estoy manejando y con eso pues poder determinar también qué valor o qué tamaño le voy a poner al final en la tabla destino. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan muchísimo para resolver esas dudas que finalmente tocaría resolverlas muy a mano si no tuviéramos estas herramientas. Entonces, estadísticas de columnas, ¿cierto? Valor, el máximo, el mínimo, ese tipo de cosas. También para determinar los tipos de datos, dependencias funcionales entre columnas, etcétera. Es decir, me permite a mí tener más información sobre la columna, porque muchas veces no conozco la metadata de esa columna, para poderla trabajar mucho mejor. Entonces, en este gráfico vemos el profiler, que es el que estamos hablando, y me está mostrando todas las estadísticas de las que estábamos hablando en un momento. Entonces, con esta transformación, nosotros vamos a detectar diferentes valores. Observemos que tenemos cuántas veces se presenta CA, cuántas veces se presenta California, cuántas veces se presenta BA, BL, etcétera. Me muestra el porcentaje, me muestra el conteo, me muestra la barra, me muestra toda la información de esa columna. Entonces, con eso yo sé varias cosas. Sé el tipo de datos que voy a utilizar, sé el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, lo puedo manejar bastante bien por ese lado. Bueno, por otro lado, y ahí es una de las grandes ventajas de Integration Services en cualquier versión, es el tema de ejecutar en diferentes hilos. Significa que yo puedo tener varias tareas ejecutándose en simultáneo y nosotros podemos hacer eso de una manera muy fácil, muy gráfica. Simplemente agregamos una tarea, no la conectamos, no le colocamos un constraint de precedencia y nosotros ya estamos haciendo una ejecución en paralelo. Programar esto pues es mucho más complejo, porque tenemos que crear los hilos, tenemos que sincronizarlos, tenemos que hacer todas esas tareas de programación que son bastante complejas. En este caso simplemente agregamos una cosa, no la conectamos y la ejecución va en paralelo. Entonces el motor de ejecución también se ha optimizado para que esa ejecución en paralelo sea muy fuerte, muy efectiva y nosotros podamos realmente utilizar el poder, especialmente de las máquinas nuevas que tienen varios procesadores. Entonces, por esa razón es muy importante utilizar este tipo de transformaciones. Por supuesto que depende de la tarea que estamos realizando. Si se tiene que realizar en orden, debemos colocarla en orden. Pero si la podemos realizar en simultáneo, pues la podemos colocar una al lado de otra para que se hagan de esa manera. Observemos el flujo. Nosotros tenemos diferentes usos de CPU. Observemos cómo operaba sobre 2005 y cómo entra a operar en 2008. Entonces hace un mejor uso de los procesadores y de los hilos disponibles de procesamiento que nosotros tenemos disponibles en nuestras máquinas para manejar toda esta carga operativa que tienen los paquetes. Entonces observemos que está mucho más distribuido y que es mucho más está mejor, digámoslo así, diseñado para el tema de procesamiento en paralelo. Entonces utilizaremos mejor los recursos de procesamiento que tenemos en las máquinas. Bueno, entonces aquí tenemos el soporte a diferentes herramientas. Vemos que tenemos el soporte nativo o de Adobe.NET, entonces he mencionado que es bastante interesante, bastante importante para el uso de diferentes orígenes de datos que provean el driver o tengan el proveedor de Adobe.NET. ¿Por qué queremos utilizarlo? Porque ODBC tiene más capas de abstracción que Adobe.NET y OLEDB tiene aún menos. Entonces, la cuestión con eso es que entre menos capas de abstracción haya entre el paquete de integración y nuestro destino de datos es mejor. Es decir, si vamos a colocarlo en una lista, primero deberíamos optar por OLEDB, luego optar por Adobe.NET y luego optar por ODBC. Entonces, OLEDB no tiene tantas capas de abstracción, simplemente cumple con el API, entonces es bastante rápido. Adobe.NET tiene una capa adicional de abstracción, pero es bastante rápida para traducirlos a .NET. Y ODBC pues ya es mucho más
tiene más capas de abstracción, por lo cual debería ser como la última opción como tal. Entonces, ¿de dónde se deriva el tema de los diferentes proveedores de ADO o OLE o ADO.NET? Se deriva del tema de la conversión de tipos de datos. Entonces, nosotros debemos cumplir todos como con los mismos tipos de datos, con la misma conversión de tipo de datos para poderlos utilizar acá y allá. Entonces, por esa razón es que debemos hacerlo. Entonces, si lo tenemos con OLE o si lo tenemos con ADO, finalmente todo se convierte a ADO. Entonces, dentro de nuestro paquete, todo va a quedar con los mismos tipos de datos y por eso nosotros podemos operar con ellos. Él hace de todas maneras una conversión para poderlo manejar de esa manera. Entonces, en esa herramienta de exportación e importación que la tenemos integrada directamente en SQL, él me está presentando acá todas las tablas que tenemos y los diferentes tipos de datos que nosotros podemos manejar con esas tablas. Entonces vemos el ejemplo. Finalmente esto también se traduce a un paquete de integración, entonces lo podemos utilizar directamente dentro de nuestra solución y manejarlo sin ningún problema. Bueno, ahora tenemos el superdump, que es el tema de manejo de memoria y ver cuando tenemos algún problema, cómo podemos diagnosticar ese problema. Es decir, podemos detectar qué problemas tuvo en la ejecución del paquete y podemos hacer un diagnóstico con él. Entonces, para eso utilizamos el Watson, que es una herramienta de Windows y que me permite a mí ver qué es lo que está haciendo el paquete en un momento dado de la ejecución. Entonces, puedo manejarlo, puedo ejecutar este dump y yo puedo tener información de qué es lo que pasó cuando falló el paquete y con eso capturar la información del log que yo necesito para diagnosticarlo. Por ejemplo, hay errores que se presentan en tiempo de diseño, hay errores que se presentan en tiempo de ejecución. Nosotros vamos a programar esto para que se ejecute automáticamente con alguna tarea de SQL en la gente. Si nosotros lo lanzamos todos los días, nosotros no vamos a detectar fácilmente qué fue lo que pasó. Entonces, como tenemos esta herramienta, nosotros podemos detectar esa información, podemos guardar ese log y luego analizarlo para detectar los errores. Entonces, durante esa ejecución, él genera entradas en el log de Windows y genera entradas en el log de SQL. Nosotros podemos utilizarlos y podemos generar un diagnóstico muy fácil y detectar los errores como tal. Ok. No me voy a detener mucho en este tema porque es un tema más técnico, pero lo importante es que nosotros podamos o sepamos que podemos utilizarlo y que existe para poder hacer el diagnóstico muy fácil de la ejecución del paquete. Ok, entonces vamos a ver novedades en análisis. Es mucho tema, por eso voy un poquito rápido, entonces para alcanzar a ver todo y poder hacer la demostración también. En el tema de análisis services, estamos viendo unos puntos súper importantes respecto al tema de escalabilidad y rendimiento, cómo se desarrolla. Entonces, realmente el cambio respecto a 2005 es muy importante porque se disminuyó el número de pasos que yo tenía que dar para desarrollar cualquier cubo, así fuera por un wizard. Se dejó de preguntar cosas que no se necesitaban y se redujo al mínimo todo lo que se requiere para crear los cubos como tal. La experiencia de desarrollo es muy estándar, es muy sencilla, se ha mejorado bastante de tal manera que el desarrollo fluya mucho más rápido y se puede hacer un control mucho más efectivo de él. También el tema de monitoreo de recursos hace que, como a veces tenemos cubos de muchísima información, de muchos registros, entonces poder detectar cómo se está manejando para poder saber si tenemos que particionarlo o si tenemos que separarlo a nivel lógico o a nivel físico, su definición para que funcione bastante rápido. En cuanto al MDX, que es el lenguaje con el que nosotros programamos en los cubos, también se agregaron funciones y se crearon muchas cosas para facilitar su programación. El MDX es complejo y lo que se ha buscado es que se simplifique para poder hacer más y más y más con los cubos cada día. También se manejó bastante el tema del backup para que fuera bastante sencillo. De hecho siempre lo ha sido, pero en este caso le agregaron algunas cosas para poder hacer el backup mucho más efectivo y poderlo mover de máquina a máquina mucho más fácil. Dentro de la parte de MULAB, que me permite a mí manejar la información directa del cubo hacia unas tablas, yo puedo escribir los resultados de las tablas, especialmente cuando son de muchos registros, podemos enviarlo hacia a un repositorio diferente con el cual nosotros podemos
manejar directamente esa información sobre disco. Es decir, se comporta como si fuera de una tabla SQL. Entonces, eso significa que tenemos mayor rendimiento cuando tenemos dimensiones o medidas de gran tamaño. En la parte de minería de datos, pues se han optimizado fuertemente los algoritmos y se agregaron nuevos algoritmos. Entonces vamos a ver en detalle un poquito más de todo esto. Entonces, básicamente la solución como tal no ha cambiado tanto. Hay objetivos de desarrollo que no son tan visibles, pero que la cuestión es que se maneje a nivel de usuarios, a nivel de actualización, a nivel de programación, sea mucho más fácil y es más lo que se arregló por debajo que por encima, es decir, más en la optimización de motor, en optimización de MDX, en experiencia de usuario, que el resultado final es el usuario, que el usuario ya lo conoce y ya le ha gustado tanto. Entonces, por eso los cambios se notan más en ese punto. Entonces, básicamente está diseñado para rendir, es decir, para ejecutar nuestras consultas de una manera fácil, para poderlo diseñar mucho más rápido. Dentro del diseñador de dimensiones también se agregaron las relaciones a los atributos, lo cual permite que el analizador genere unas estrategias de consulta sobre la información mucho más efectivas y hace que el tiempo de respuesta en una consulta del cubo sea mucho más rápido. También tenemos un asistente de diseño mucho más fácil. La interfaz de usuario también se ha simplificado muchísimo. Lo que se apuntó en especial fue a optimización y al tema de experiencia de usuario. Entonces, observemos por ejemplo el diseño de agregaciones, que es el precálculo de agregaciones dentro de un contexto. Entonces, ¿cómo lo hace? Dentro del uso de dimensiones, que es la relación entre la dimensión y el hecho, nosotros configuramos cómo se conecta la dimensión con el hecho. Luego pasamos al diseño de agregaciones para que precalcule esos valores y cuando lo vayamos a consultar estén en caché y sea mucho más rápido de leer. Entonces, pues es mucho más fácil de manejar así. También tenemos alertas AMO, significa que me está mostrando alertas respecto al diseño, por ejemplo, en cuanto a la relación entre atributos. Si la relación no está bien construida o si él detecta que hace relaciones circulares o cosas por el estilo, me advierte y me ayuda a solucionar esos problemas. Dentro del plan de ejecución también genera nuevas formas de crearlo para que sea mucho más efectivo en el momento de procesar el cubo. En ese momento lo que hace es precalcular también algunos de estos valores para poderlos consultar de una manera bastante fácil. En el monitoreo de recursos, pues me muestra cómo se está manejando, qué información o qué recursos necesita para poder ejecutar las diferentes consultas que hagamos a los cubos. Cancelación de consultas. En este caso, pues la cancelación es efectiva realmente dentro de la ejecución y podemos realizarla sin ningún tipo de problema directamente dentro de la ejecución del cubo como tal y el procesamiento. Dentro de los dos se puede manejar como tal. Entonces, dentro de la consulta y la escalabilidad, vemos que Análisis Services se ha manejado o se ha orientado hacia el cálculo por bloques. Es decir, no calcula fila a fila, sino por conjuntos, tal cual lo hace SQL, que SQL siempre ha calculado por bloques y las operaciones por conjunto son mucho más rápidas que las operaciones una a una. En el write back, que es lo que mencionaba hace un momento, es el tema de la optimización hacia la escritura de tablas o de dimensiones que estén con demasiado tamaño y que nosotros podamos entonces manejarlas mucho más fácil y el rendimiento sea más parecido al de una dimensión creada en una tabla que en un formato multidimensional. Entonces, por eso lo estamos utilizando así. Y es, por supuesto, recomendado configurarlo de esta manera para cuando nosotros estemos trabajando con dimensiones de gran tamaño. Ahora, configurarla como solo lectura también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que la base de datos tenga un nivel de aislamiento en el momento de lectura mucho más sencillo. Eso quiere decir que el bloqueo que se genera es mucho más granular. En lugar de bloquear todo el recurso o bloquear toda la fila, solamente se bloquea la celda en el momento de la lectura, lo cual hace que yo pueda tener más lecturas simultáneas y pueda atender más clientes a la vez. Entonces, esta es una solución para el tema de rendimiento.
Entonces, dentro del background, nosotros tenemos diferentes modelos, nosotros podemos tener diferentes manejos. Entonces, lo que quiere decir esta herramienta es que nosotros debemos buscar los lineamientos de desarrollo sobre SQL 2008 para poder crear las soluciones tal cual como el fabricante lo pide. Es decir, en 2000, por ejemplo, nosotros podíamos crear soluciones OLAP también, pero los requerimientos o las prácticas eran diferentes. En este caso, como se ha vuelto un poco más, digámoslo entre comillas, estricta esas prácticas, debemos ceñirnos a ellas y nosotros con eso podemos garantizar buen rendimiento de nuestra solución. Entonces, por ese lado es muy importante seguirlas, ver la documentación, ver los ejemplos para poder detectar cuáles son las mejores prácticas y cómo podemos manejarla de una manera más sencilla dentro de Analysis Services. Bueno, por supuesto, como se está trabajando dentro de Visual Studio, tenemos todas las ventajas de Visual Studio. Eso quiere decir que tenemos control de versiones, tenemos manejo de la solución y todas las otras bondades que tiene Visual Studio. Entonces, podemos utilizarlas para crear una solución mucho más completa e integrada a todas las soluciones que tiene la compañía. Aquí está el tema de los warnings, que él hace una revisión de todo lo que nosotros estamos haciendo y él me genera un análisis en tiempo real y me dice qué problemas puedo tener potencialmente con la solución como tal. Entonces, en ese punto, nosotros podemos encontrar que hace todas las revisiones dentro del código y dentro de la misma descripción que nosotros tenemos en diferentes colores. Entonces hay colores azules, hay colores rojos, donde el azul es un warning y el error, por supuesto, se representa en un rojo. Entonces yo puedo detectar y puedo solucionar rápidamente esos problemas antes de publicar el cubo hacia sus usuarios finales. Entonces aquí lo vemos. Entonces aquí vemos los warnings, vemos cómo me los presenta, dónde están y cómo los puedo solucionar. Entonces, pues con un doble clic puedo llegar a ese lugar y puedo empezar a solucionar los problemas directamente. Por supuesto, él me dice acá qué problemas tengo, qué análisis ha hecho y cómo los puedo manejar también. Observemos, aquí aparece esta línea azul subrayando el nombre del cubo. Pongo el mouse sobre ella y me muestra el error. O en la parte de abajo, en el Visual Studio, puedo entrar a mirar cuáles son los valores que tengo ahí y con eso puedo detectar cuáles son los errores y cuáles son los warnings que tengo sobre esa solución. Entonces, en este caso me muestra el diálogo en donde me está presentando un warning y aquí le puedo decir que no lo tenga en cuenta o que sí lo tenga en cuenta y voy y lo soluciono. Entonces, en este caso le estoy diciendo que le haga un dismiss, es decir, que no lo tenga en cuenta y puedo hacer las dos cosas. Y fíjese que aquí me aparece una descripción completa de qué es lo que está pasando y qué análisis fue el que hizo el análisis para poder detectar cuál es el problema que tengo. Bueno, dentro del diseñador de dimensiones tenemos las relaciones de los atributos. Nos sirve para enlazar los diferentes atributos, especialmente cuando estamos diseñando jerarquías. Entonces, eso lo hacemos para que en el momento del cálculo el motor sea mucho más eficiente en el momento de leer la información de la base de datos del warehouse para poderla traer hacia nuestra solución como tal. Entonces, vemos el diseñador de dimensiones en este caso, vemos la conexión que existe y vemos también que hay un warning. En la flecha de arriba hay un icono amarillo que me está indicando que puedo tener una relación circular. Entonces, en este caso, yo la voy a dejar porque esta dimensión se está creando de esa manera. Aquí me está mostrando, está mostrando producto, subcategoría, categoría. Yo puedo crear relaciones de ese mismo estilo, de pertenencia. Por ejemplo, año, es al contrario, del más pequeño es el más grande. Entonces, siempre sería fecha, mes, año. O sea, puede ser ciudad, departamento, país. Entonces puedo relacionar de esa manera
cómo esté creado en la jerarquía como tal. Entonces, este diseño de dimensiones es mucho más sencillo, la interfaz es mucho más simple y puedo crear este diseño mucho más fácil. Ahora, puedo agregar expresiones también al diseño de mi dimensión para poder tener un manejo mucho más completo dentro de la dimensión. Sin embargo, esto no es tan recomendado. Prefiero de pronto crear esos valores de dimensión más directamente en las consultas o en las transformaciones para que rinda mucho más en el momento de la ejecución. Sin embargo, también se puede hacer, especialmente cuando tenemos posibilidad de modificar el warehouse, podemos hacer los cálculos en este punto. Dentro del diseño de cubos, pues hay un algoritmo de autoconstrucción del cubo que se basa en las relaciones que tenemos en el warehouse para crear el cubo. Básicamente lo que se hace es seleccionar las tablas y decirle a Analysis Services pues cuál de esas tablas vamos a utilizar como medidas y cuál las vamos a utilizar como dimensiones. Entonces, él automáticamente detecta cómo están relacionadas las tablas dentro de ese warehouse, y con ese análisis él hace una generación automática del cubo que realmente ayuda. Es bastante bien, o sea, que el resultado que genera es bastante completo, bastante bueno, y lo más interesante, crea las relaciones entre dimensiones y medidas de manera automática dependiendo de esas relaciones. Entonces, tal vez el primer consejo que se da en este punto es crear el warehouse y crear el warehouse con relaciones. O sea, relacionar las tablas es muy importante para poderlo utilizar acá dentro del uso del diseño como tal del cubo. Entonces, es bastante recomendado que se haga un ejercicio bastante concienzudo de ese tema, de crear todas las relaciones para que en el momento de la construcción con el wizard pues quede bastante correcto. Ok, aquí tenemos el diseñador de agregaciones. Dentro del diseñador de agregaciones me muestra qué tipo de manejo puedo manejar. Entonces, qué tipo de agregaciones puedo manejar. Entonces, en este caso, pues vamos a ver el diseñador. Entonces, este diseñador básicamente lo que me muestra es cómo se puede manejar las diferentes agregaciones y cómo se pueden calcular. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es cómo se está manejando la agregación. ¿Qué hace una agregación y cómo se maneja? La agregación es una función que yo le aplico a un grupo, y esa función que le aplico a un grupo está dentro de un contexto. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos el cubo, imaginémonos una tabla dinámica. Cuando nosotros pivoteamos una tabla dinámica, el contexto cambia, pero el valor que entra en ese contexto, la celda que está dentro de ese contexto, debe calcularse acorde a ¿qué? A la función de agregación que esa medida tenga. Eso implica que yo puedo colocarle, por ejemplo, cantidades, pues las puedo sumar. Porcentajes de descuento, los promedio. Porque una suma de un porcentaje de descuento pues no me daría un dato pues coherente. Entonces, dependiendo del dato, yo le aplico una función de agregación diferente y yo puedo entrar acá y mirar cómo se están creando esas agregaciones para poderlo manejar de una manera bastante fácil y bastante óptima. Entonces, puedo mirarlo acá. Yo puedo precalcular la agregación o puedo entrar acá a revisarla. En este caso estamos revisando cómo se está manejando para poder optimizar su funcionamiento. Yo también puedo precalcularla, que es lo que mencionaba hace un rato, y precalcular los resultados de esa combinación entre las dimensiones y las medidas para que la consulta sea más rápida. Okay. Entonces, ahora vamos a ver el tema de monitoreo de recursos. Entonces, ¿qué necesito saber y quién está ejecutando mis peticiones en el servidor? Los procesos de auditoría. ¿Cómo se maneja? Entonces, si yo tengo queries que están muy pesados, si están tomando la máquina, entonces ¿cómo los puedo eliminar? ¿Cómo puedo seguir funcionando a pesar de que estos queries estén lanzándose? ¿Cómo puedo ver qué salud tiene el servidor? ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces, en 2005, pues la verdad no hay tales herramientas, no son suficientes. Sí existen, pero no son suficientes. Entonces se le agregaron varias cosas para poder monitorear esa información. Entonces miremos qué herramientas son. Entonces, nosotros podemos crear un esquema en el warehouse, él automáticamente crea ese tipo de manejos, el cubo,
y nos permite crear diferentes vistas sobre sobre el rendimiento de la ejecución como tal. Entonces, tenemos una conexión, tenemos sesiones, es decir, quiénes están conectados. En un punto son las conexiones que tiene la base de datos o tiene Warehouse, y otro punto son las sesiones, es decir, quién se está conectando. Luego tenemos los comandos ejecutados, los objetos que utilizan esos comandos, la memoria que utilizan esos objetos y la actividad del objeto. Entonces, con esto nosotros podríamos hacer un reporte muy fácilmente, con el que podríamos hacer un monitoreo muy sencillo de la actividad del cubo, y con eso pues hacer un aprovisionamiento de los recursos que necesitamos. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos empezar a prever qué información vamos a necesitar más adelante para poder aplicar o para poder mejorar el servidor que nosotros estemos utilizando, o podemos optimizar nuestras consultas MDX, o podemos optimizar el cubo, o podemos separar el cubo en diferentes cubos, etcétera, etcétera. O sea, todas esas opciones salen del análisis de este tipo de cosas. Bueno, y ahora sí entramos directamente sobre... perdón, me pasé una... Aquí está. Ok. Entonces, aquí tenemos la información de ese monitoreo. En este caso nosotros pues tenemos toda la información necesaria para hacer el análisis de los recursos del cubo. Entonces, sepamos que tenemos 4 herramientas en algunos casos corriendo en el mismo servidor. Entonces podemos tener SQL, podemos tener reporting, tenemos integration, tenemos análisis, todo en el mismo servidor. Entonces debemos poder separar quién está utilizando los recursos, cómo los está utilizando y en qué medida. Entonces, para lograr eso, nosotros vamos a entrar a los diferentes recursos. Observemos que aquí tenemos una consulta que me muestra ad hoc, es decir, dinámicamente, cuáles son los recursos que se están utilizando por sesión, por cada cubo y por cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestro servidor. Entonces, con esto, de hecho, podemos hacer no solamente el diagnóstico de análisis, podemos hacer el diagnóstico de cualquier cosa. Podemos hacer el diagnóstico de SQL, de cualquiera de las otras herramientas que funcionen como un servicio. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos diferentes manejos. Por ejemplo, dentro de SQL nosotros tenemos diferentes indicadores, diferentes instrumentaciones que me permiten manejar cómo está el rendimiento de esa aplicación, cómo se ha venido manejando esa aplicación. Entonces, con ellos nosotros podemos hacer un resumen y podemos compararlo con la actividad del servidor. Entonces, esa es la herramienta principal que tenemos para hacer diagnóstico. Entonces, con estas consultas más la instrumentación de SQL combinado, podemos sacar qué ha pasado con la ejecución de nuestro cubo o nuestra base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros vamos a ver ahora MDX. Entonces, MDX, por supuesto, aquí lo vamos a ver de una manera muy resumida. Los voy a invitar más adelante a que lo miremos también en mi blog. Tenemos diferentes formas de manejar MDX. Entonces, MDX nos permite manejar cálculos. Entonces, esos cálculos son cálculos adicionales que se deben hacer en el contexto, como lo mencionamos ahorita. Cuando hacemos un cambio de contexto en Excel, que pasamos una columna a hacer fila y una fila a hacer columna, o viceversa, debemos calcular en el contexto adecuado la celda que resulta en la intersección de esas dos dimensiones. Entonces, debemos poder escribir otras expresiones MDX que me permitan hacer ese tipo de cálculos de una manera bastante sencilla. Comparémoslo con Excel. Cuando nosotros hacemos una fórmula en Excel, solamente tenemos en cuenta 2 dimensiones, las columnas y las filas, y listo. En cambio acá, nosotros tenemos que tener en cuenta que la construcción de esa expresión MDX debe satisfacer en cualquier contexto. Es decir, sea como sea que se pivotee las dimensiones, debe dar el resultado correcto. Entonces, es un poco más complejo de escribir, pero me permite a mí manejar una optimización bastante interesante o una flexibilidad sobre los cálculos que quiero hacer en el cubo mucho más sencilla. Entonces, necesitamos calcularlo. Entonces, vamos a crear esas expresiones mucho más fuertes. En 2005 realmente no estaba implementado del todo, pero en 2008 sí está implementado completamente, junto con funciones adicionales para permitir el análisis de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más fácil. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de MX para ver cómo funciona. Entonces, en este caso nosotros tenemos uno que dice with member. Entonces estamos creando un miembro
¿cierto? Estamos creando, en este caso, una medida y le estamos diciendo que me saque la contribución de ese cliente, de ese producto, perdón, sobre las ventas generales. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos probablemente generando una ponderación. Es decir, ¿qué tanto contribuyo yo respecto a todos los otros? Entonces, con eso puedo generar un cálculo de ponderaciones general para sacar las ventas sobre ese lugar. Si nosotros observamos, vemos que deberíamos incluir en el cálculo los productos. ¿Por qué? Porque el cálculo se está realizando sobre el producto. Si hacemos este cálculo de manera general, pues no va a sacar ningún resultado porque él no tiene ningún producto en el contexto para poderlo calcular. Entonces, esa es la cuestión. No, yo tengo que fijarme y también tengo que asociar los elementos que debo asociar para poder hacer esos cálculos de una manera bastante consistente dentro del manejo. Entonces, nosotros vemos acá que tenemos un select, y en este select estamos diciendo qué columnas y qué filas vamos a presentar. Observemos que tenemos las familias de productos y luego en la parte de abajo tenemos los países en las filas. Estamos consultando el cubo de ventas y estamos diciéndole que solamente me traiga los que el miembro que acabamos de generar tenga algún valor. Entonces estamos haciendo automáticamente un filtro también con lo que estamos manejando. Entonces es bastante sencillo hacerlo de esta manera. Entonces aquí está cómo se calcula, ¿cierto? Observemos que Canadá, México no tienen resultados, pero Estados Unidos sí. Entonces lo que él hace es que saca los valores que no tengan resultados y al momento de hacer el cálculo pues elimina los valores que tengan nulo. ¿Sí? Entonces aquí está mostrando un poco más el cálculo celda a celda. Entonces, ¿cómo viene? Entonces viene presentándome la fórmula de donde saca la combinación entre productos y ventas para poder sacar el resultado de cada uno de ellos por bebidas y por comida para poder sacar el resultado final. Aquí ya me muestra el siguiente paso. Entonces, ¿cómo calcula México? Que lo calcula de la misma manera. Combina el país, lo combina con el tipo de producto y luego saca el valor. Y por último, el que sí tiene valores. Entonces, en este caso, pues, de una manera muy sencilla, hace el mismo cálculo, hace la división y me saca el resultado por países. Fíjese que nosotros tenemos a mano derecha en la parte de abajo el total por productos. A mano izquierda tenemos las ventas por cada uno de los productos y arriba estamos haciendo la contribución de cada una de esas ventas por cada país. Entonces, por cada producto, perdón. Entonces, al hacer esta contribución, al hacer este manejo, pues nosotros presentamos la información bastante sencilla y el cálculo es, por supuesto, contundente o es correcto respecto a lo que estamos tratando de hacer. Observemos que estamos sacando las ventas generales y las ventas por cada una de esas categorías y luego lo combinamos para presentarlo en su aporte para cada una de ellas. Aquí está. Entonces, vemos los cálculos, vemos que tenemos, vamos hacia arriba. Entonces tenemos en el primer punto las ventas totales a mano derecha. A mano izquierda, las ventas por cada una de ellas. Luego la combinación de cada una de ellas y por último el resultado como tal. Entonces yo lo puedo presentar como yo quiera. Yo lo puedo presentar la comida y las bebidas en las filas y puedo presentar los países en las columnas. También lo puedo hacer. Todas estas combinaciones las puedo hacer y las puedo hacer de una manera bastante sencilla utilizando MDX. Entonces, ¿qué pasa con el tema del backup? Entonces, ahorita en este momento tenemos cubos bastante grandes de 50 gigas. De pronto llegar a un cubo de 50 gigas es poco común, dado que si son empresas de mediano tamaño, los cubos no van a ser tan grandes, especialmente si utilizamos el tema de almacenamiento muy bien. Es decir, si tenemos lo que habíamos hablado hace un rato, si tenemos dimensiones de gran tamaño, pues utilizamos el almacenamiento Rollup y si tenemos dimensiones de pequeño tamaño, utilizamos el almacenamiento Molap. Entonces, eso hace que la base de datos no crezca tanto. Entonces, podemos manejarlo de una manera bastante fácil y no necesita de pronto tanto manejo como tal de backup, tal como haríamos con el warehouse, tal como haríamos con las bases de datos originales. Si nosotros tenemos el fuente de la construcción del cubo, realmente no tendríamos ningún problema con este tema. Ahora, nosotros tenemos BI. BI normalmente
la solución como tal no es una solución crítica de negocios, es muy importante pero no es urgente, no es de misión crítica. Lo cual significa que si uno necesita hacer un backup, no se preocupa tanto. Pero en algunas organizaciones sí es urgente, sí es crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces esas soluciones de BI apoyan a otras aplicaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear una metodología de backup, la vamos a automatizar utilizando el mismo Integration Services y con ello nosotros vamos a garantizar que el proceso de backup sea bastante fácil y sea bastante confiable para poderlo reutilizar en otros servidores y en mismos servidores para poder restablecer esta solución bastante sencillo. Entonces, en este momento lo que se hace en 2005 es que es un poco más complicado por el tema de cómo se hacen los backups, el backup va hasta 20 gigas, etcétera. En 2008 es muy sencillo, realmente, porque él crea un archivo. Él crea un archivo que es un archivo .abf y ese archivo yo simplemente lo copio. Entonces es muy similar a los backups copy only que hace SQL. Yo simplemente copio el archivo y luego lo conecto a la base de datos como tal o al servicio de análisis services parecido al popular attach que se hace en SQL. Entonces simplemente lo conecto y ya empieza a funcionar mi cubo. Entonces de esa manera pues nosotros tenemos la solución bastante fácil. Ahora, normalmente no es recomendado ya desde la experiencia con el diseño como tal de cubos, no es recomendado llegar a un cubo tan grande. Es mejor partir en varios cubos pequeños para poder tener un mayor rendimiento. Entonces, es poco probable que los cubos lleguen hasta ese tamaño. De hecho, por eso tiene esa limitante 2005, porque se supone que un cubo no debe llegar a tan gran tamaño. Entonces, si yo limito el tamaño del cubo, si lo divido o si lo particiono, pues no va a tener este inconveniente, de todas maneras, así sea en 2005. Entonces, es más a nivel de recomendación, a nivel de buena práctica manejarlo de esa manera. Entonces, aquí está el tema del backup. Entonces, pues básicamente lo que se hace es cómo se está manejando el backup. Entonces, en este caso se está presentando la información es de cómo nosotros nos vamos a manejar. En este caso se ve un poco oscuras las líneas, pero lo que estamos queriendo presentar es que el manejo del backup en 2008 es mucho más escalable porque es más parecido a la estrategia de copiar un archivo que de hacer un backup como tal. Okay, entonces vamos a ver los diferentes beneficios que tiene el MOLAP Writeback. Entonces lo que estamos haciendo con el Writeback es tratar de mejorar el rendimiento. Por supuesto que el manejo de un cubo siempre se trata del rendimiento. Entonces lo que estamos mirando es que este Writeback copia información al disco de tal manera que nosotros podamos consultarla de una manera bastante rápida. Y con este Writeback lo que estamos logrando es precalcular algunas cosas para poder lograr un rendimiento mayor en las consultas de gran tamaño. Vemos que tenemos 2 millones de celdas fácilmente en una consulta de un cubo y en este caso la vamos a consultar mucho más rápido utilizando esta técnica especial que se implementó para 2008. Y vamos a pasar entonces ahora a las novedades del reporting 2008. Y vamos a agregar un poco también de novedades de 2008 R2. Que no están incluidas acá en la presentación, pero pues las vamos a hablar de todas maneras. Es un producto que ha evolucionado mucho. De hecho, primera cosa, existen diseñadores gráficos gratis. Report Builder 3 o 2, dependiendo de la versión que yo tenga, son gratis. Entonces, puedo fácilmente distribuir eso, puedo descargarlo de la página de Microsoft e instalarlo en mis equipos y poner a cualquier persona que tenga pues el conocimiento a desarrollar reportes. Entonces, esa tarea que es bastante importante dentro de la organización se vuelve algo de todo el mundo y se puede entrar al tema de autoservicio, es decir, que la persona que necesite y que tenga el conocimiento pueda generar sus propios informes y descargar de esta manera un poco el área de tecnología para que pues podamos hacer esto de una manera más fácil. La arquitectura es muy interesante. Si de pronto hay personas que están diseñando software en la audiencia, pues les recomiendo mirar la arquitectura de Reporting Services porque es orientada a servicios y el manejo que tiene con Report Manager y con el Visual Studio es bien interesante. Entonces puede ser un referente para el diseño de aplicaciones para nosotros mismos. Entonces les recomendaría bastante buscar esta documentación porque la arquitectura del Reporting Services es bastante avanzada y puede servir como referente.
El tema del procesamiento y generación de informes pues, ha mejorado notablemente, especialmente con el tema de altos volúmenes de datos. Entonces, cuando los reportes son muy grandes, pues por supuesto tiende a volverse un poco más pesado, como es lógico, pero se ha optimizado bastante en este esquema para que sea mucho más flexible y mucho más fácil de manejar. También se ha manejado una cuestión bastante interesante, que es el tema del Tablix. Entonces, anteriormente, una tabla era una tabla y una matriz era una matriz. Ahora, la tabla y la matriz son la misma cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo crear una matriz y luego crear una columna adicional. O puedo crear una tabla y agregarle al final una matriz, es decir, un pivote. Si hago esas dos cosas, pues tengo una flexibilidad bastante importante en el momento de crear reportes que no son tan fáciles de crear a partir de consultas. Entonces, esta nueva forma de crearlo me ayuda a crear cosas que antes tenía que hacer con un truco, es decir, tenía que poner una tabla y pegarla al lado de la matriz. Entonces, eso hacía mucho más difícil, mucho más lento el proceso de desarrollo. Ahora, como son la misma cosa, pues lo puedo manejar mucho más fácil. Ahora, yo puedo manejar varios tablix dentro de un solo reporte. Entonces, eso también da una flexibilidad bien interesante porque puedo crear diferentes zonas de datos dentro de un solo reporte. Entonces, puedo crear reportes de resumen mucho más fácil. También tenemos el Dundas. El Dundas son unos controles de visualización que me han permitido pues generar reportes mucho más completos, mucho más agradables al usuario para poder presentar información. Estos controles los realizaba una empresa que se llama Dundas y son bastante bonitos, son bien chéveres. Entonces, miremos un poquito el tema de la arquitectura. Entonces, tenemos funcionalidades para gestión de memoria, el tema de procesamiento. Importantísimo, es independiente de Internet Information Services, que antes en 2005 era dependiente, entonces tenía que tener instalado el Internet Information Services para que funcionara. En este caso es independiente, tiene su propio servidor. Entonces, si tengo Internet Information Services instalado en ese equipo, pues no va a tener ningún problema, porque como soy independiente, si esas aplicaciones se caen, pues yo no tengo problema porque mi aplicación es independiente de Internet Information Services y mantiene su propio dominio de la aplicación. Entonces, no tengo ningún problema por ese lado. Yo también tengo una posibilidad de manejar la conexión por HTTP, significa que yo puedo acceder a mi servidor remotamente, puedo conectarme remotamente utilizando Visual Studio, Report Manager o una aplicación que yo desarrolle y puedo manejar diferentes logs dentro de todo lo que estoy manejando. Entonces, se vuelve más un servicio en este caso. Entonces, un servicio no es un servicio web, es un servicio completo. Entonces, en este caso me presta el servicio de generación de reportes, de administración de permisos, etcétera, etcétera. Entonces, esos servicios que presta ese servicio me permiten a mí gestionar toda mi solución de reportes de una manera bastante fácil. Yo también tengo la posibilidad de manejar el tema de la autenticación, entonces se integra bastante bien con el directorio activo, entonces el manejo de permisos se vuelve bastante transparente y bastante fácil de hacer. Entonces, los gráficos, como lo mencionaba anteriormente, los gráficos han mejorado notablemente y las fórmulas que puedo crear para crear esos gráficos son bastante interesantes. En el blog, que les voy a pasar dentro de un momento, hay unas soluciones de reporting services de cómo crear programación dentro de los reportes. La programación es tan avanzada que puedo generar incluso imágenes dentro del mismo reporte, y en el caso del ejemplo que menciono, se pueden generar códigos de barras directamente sobre el reporte sin utilizar tipos de letras TTF ni nada. Se hace una imagen dependiendo del código de barras que yo estoy pasando y es bastante eficiente. Entonces los invito a que vean el ejemplo, que es bastante interesante. Entonces, nosotros tenemos un modelo diferente de procesamiento de informes. Entonces aquí tenemos diferentes opciones de procesamiento, tanto por demanda, tanto como precalculados, es decir, podemos hacer que el reporte se genere automáticamente en la noche y las personas consulten esa imagen, esa foto de ese reporte para no tener cargas sobre nuestras bases de datos en momentos pico. Entonces lo que hacemos es que programamos la ejecución del reporte, digamos a las 3 de la mañana, y el usuario entra a ver ese reporte, esa imagen como tal. ¿Por qué razón lo podemos hacer así? Porque la información no cambia, o esa información que estamos viendo es al corte del día anterior, entonces no tiene ningún problema. Habrá casos en los que no podemos hacer eso porque la información tiene que ser al momento, tiene que ser al día. También el tema de la paginación se ha mejorado bastante, en donde pues puedo pasar
las hojas, tal cual como si fuera un informe en un libro o un informe impreso, y también pues para mirar el tema de la impresión. Entonces se ha mejorado bastante eso para poder generar esa información hacia el usuario final. También el tema de generador de informes a CSV. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos a querer generar un reporte que también se pueda utilizar para enviar información a otra parte. Entonces, el desarrollador puede generarlo sin formato y ese formato me va a permitir exportar la CSV de una manera bastante sencilla. Bueno, nuevo diseñador de informes, súper interesante porque es gratuito. También les recomiendo el Report Builder 3, que es del R2. Y es como si manejáramos Office. Es bastante sencillo. La persona que tenga algún conocimiento de Excel probablemente lo aprenda a manejar muy rápido. Y puedo crear rápidamente los diferentes informes con las diferentes capacidades que tiene la solución de Reporting Services como tal. Ok, entonces los paneles de datos, entonces ahora podemos ver los diferentes campos, podemos agregarle campos calculados, podemos utilizarlos para el diseño del reporte directamente. Tenemos diferentes diálogos, tenemos la alineación es muy sencilla, se hace gráficamente, tenemos zoom, es decir, la generación también ha cambiado, o sea, irnos al interior del diseño como tal o de la solución como tal. El manejo del zoom significa que ha cambiado la manera en que se genera el reporte, por lo cual el zoom se hace parte íntegra de la solución y permite crear un acercamiento a los diferentes valores sin perder calidad. El tema de la integración con Visual Studio, de nuevo, podemos crear una solución completa de reportes y manejar código fuente, etcétera, etcétera, lo cual hace que sea bastante completa la solución respecto a toda la suite de inteligencia de negocios. El panel de agrupaciones también me permite crear diferentes elementos que tenga dentro del reporte y agruparlos para manejarlos en un solo bloque. No es un diseñador de Visual Studio, es decir, la solución que tenemos en Visual Studio para diseñarlos, que también los podemos hacer ahí, podemos también diseñarlo en el Report Builder, que es la herramienta independiente. Si lo hacemos en Report Builder, lo podemos abrir en Visual Studio, y si lo hacemos en Visual Studio, lo podemos hacer en Report Builder. Es directamente integrado, sin ningún tipo de cambio, porque el esquema es el mismo. Aquí tenemos unos ejemplos. Vemos los diferentes gráficos, vemos las diferentes zonas de datos. En la parte de arriba vemos un gauge, ¿cierto? Un indicador de capacidad y de cumplimiento de indicadores. A mano derecha tenemos un Tablix, donde estamos diseñando una matriz. Vemos las zonas naranja que me está indicando que estamos creando grupos. A mano izquierda, en la parte de abajo, vemos un chart que estamos presentando diferentes valores. Luego tenemos una pirámide para presentar la evolución de algunos datos. Luego tenemos otro gauge en la parte de abajo, solo que este es ya horizontal. En fin, la variedad de controles que tenemos disponibles es bastante interesante, bastante grande, y la podemos manejar bastante sencillo. Vamos a ver entonces el tema del Tablix. Ya hemos hablado un poco de él. Tenemos una tabla y una matriz. Entonces, combinamos la tabla y la matriz en el mismo lugar, haciendo de la experiencia del pivotear los datos y que agregar columnas adicionales bastante sencillo. Entonces, yo puedo crear anidaciones, puedo crear grupos. En las matrices era un poco complicado hacer eso, es decir, agregar grupos es bastante complicado. Entonces, en este caso, lo que yo hago es crear grupos. Y si agrego columnas adicionales, pues entonces esos grupos se van a respetar en esas columnas adicionales, y el valor que viene por contexto en ese grupo va a ser el que yo espero que sea. Entonces, la combinación de esta tabla con matriz es algo bien interesante y es algo diferenciador de Reporting Services con las otras soluciones de reporting que hay en el mercado, porque me permite hacer especialmente eso. Esto ahorra muchísimo tiempo y me permite manejar muy fácil esa parte de las matrices. Entonces, miremos cómo funciona. Entonces, en este momento tenemos el Tablix. Entonces, tenemos la matriz de esta manera y cómo lo quiero manejar. Digamos que yo quiero hacer esto, ¿cierto? Vemos la diferencia, que yo puedo cambiar el formato para presentar la información de esa manera. Lo puedo hacer como en el diseñador. Le digo que ya no lo quiero escalonado, sino que lo quiero integrado. Entonces, simplemente lo cambio y listo. Tengo una presentación diferente.
Yo también puedo hacer esto. Fíjese que yo tengo dos matrices y unas son estáticas y otras son dinámicas. Entonces las estáticas son las de las tablas y las dinámicas son de las matrices. Yo los quiero combinar. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo hacer esto. Entonces las combino y logro ese resultado. Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Antes lo que tocaba hacer era poner una tabla debajo, o sea, esconderla y ponerla detrás, y que la matriz estuviera encima y tapara la otra. O sea, era un truco que si yo tengo grupos que colapsen, pues obviamente eso se descuadraba feísimo. Entonces, en este caso, al combinarlo, pues simplemente los combino de esa manera y ya tengo la combinación que necesito. Grupos paralelos dinámicos. Entonces, lo mismo. ¿Cómo estoy? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces, quiero combinar los dos dentro de uno solo. Observemos que aquí el resultado de la combinación dentro del producto y la mesa y la silla van a quedar combinados de acuerdo al contexto que nosotros tenemos y el resultado de esa combinación va a ser el que yo espero. También lo puedo hacer con el Tablix. Ahora, hay ciertas cosas que no son agregables. Por ejemplo, veamos que quiero quitar ese subtotal del profesor, porque el profesor en este caso está calculándolo, digámoslo, por el máximo. Entonces yo puedo eliminar ese subtotal y que solamente me muestre los que están inscritos en este caso. Entonces vemos el profesor y vemos las materias y me está mostrando quiénes están inscritos por cada cuarto del semestre y quiero ver cuáles son los que realmente están inscritos. Entonces al final pues quiero quitar ese subtotal porque no me está dando el resultado que yo quiero manejar, entonces también lo puedo manipular bastante bien. Ok, entonces en este caso, para el tema gráfico, se han comprado unos controles de visualización bastante interesantes que son los DUNDAS. Son muy interesantes, son muy completos y el render que hacen, o sea, la generación gráfica que hacen son muy pulidos. Entonces cuando se amplían, cuando se ven de cerca, cuando se imprimen, se ven bastante bien y me permiten a mí crear reportes mucho más potentes. Entonces, estos gráficos me permiten a mí dar un gran salto adelante porque tienen mucha facilidad y tienen diferentes gráficos, es decir, no solamente el típico pastel ni las típicas barras, sino también tienen para presentar indicadores, pirámides, etcétera, etcétera. O sea, es una gran variedad de elementos que tenemos ahí para poderlos manejar. Entonces, ¿qué otros controles tenemos acá? Perdón, creo que me pasó una parte. Ahí está bien. Listo, entonces, nosotros tenemos otras funcionalidades dentro de los gráficos. Entonces, las anotaciones, podemos agregarle información adicional a cada gráfico. Podemos manejar paletas, es decir, si el gráfico, digamos, es de puros colores azules y yo quiero que se vea en amarillos. Entonces yo puedo cambiar la paleta para que automáticamente seleccione el color que yo necesito. Entonces se ve diferenciado dentro de la presentación del reporte para que me pueda manejar eso más fácil. También tengo múltiples ejes. Significa que puedo colocar un eje Y tanto en la izquierda como en la derecha. O sea, puedo manejar dos ejes. Entonces me ahorro un gráfico. Entonces significa que el gráfico va a quedar más completo y voy a ahorrar más espacio en el reporte como tal. También puedo crear saltos de eje. Entonces, a veces el reporte está demasiado grande o el gráfico está demasiado grande y yo quiero que salte hacia la siguiente página, también lo puedo programar. Yo también tengo diferentes volúmenes de datos. Interesante el tema de las barras de error. Entonces me muestra cuáles de esos datos tienen error o cuáles datos, digamos si tengo alguna expresión, cuáles datos no pudo calcular, digamos alguna división por cero o cosas por el estilo. Entonces me genera una barra de error para poder detectar cuál fue la que tuvo el problema. Entonces también tenemos diferentes gráficos. Vemos el de pirámide, que vimos hace un rato en el ejemplo, histogramas, Gantt, funnel, etcétera, etcétera. Entonces, estos gráficos los puedo utilizar dentro de mis reportes para facilitar la construcción de los mismos y la visualización de la información como tal. Entonces, ¿qué tenemos dentro del gauge? Dentro del gauge tenemos la medición de cómo estamos nosotros y cómo podemos hacer las diferentes mediciones sobre los KPIs que tenemos dentro del mismo cubo. Entonces, nos permite monitorear y nos permite detectar los diferentes valores sobre esos indicadores. Entonces, recordemos que un indicador tiene 4 elementos. Tiene su valor, su meta, su estado y su tendencia. Entonces, el valor, ¿dónde estoy?
la meta, donde quiero llegar, su estado, es decir, si estoy en amarillo, verde o rojo, como un semáforo, y su tendencia es si mejoró o empeoró o se quedó igual. Entonces, puedo tomar los diferentes controles de reporting para graficar esos 4 elementos de una manera muy sencilla y dar esa información contundentemente a los diferentes stakeholders de esta información como tal. Entonces vamos a ver ejemplos de esa visualización. Pues podemos hacer toda esta gama de indicadores. Entonces, ¿dónde estamos? Observamos que podemos combinarlo. En la parte del medio tenemos Gaussian tipo vehículo, en donde vemos dónde estamos en verde, dónde estamos en rojo, en qué punto estamos, presentar la información de una manera muy clara, y con esto el impacto gráfico es bastante simple. Es decir, yo simplemente presento esto, la persona no tiene que sentarse a analizar los datos como tal, sino que ya está el resultado. Ya sabemos qué es lo que queremos lograr, dónde estamos y qué es lo que pasa con los diferentes indicadores. Entonces, si tenemos diferentes indicadores dentro de la compañía, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo los hacemos? Pues bueno, nosotros debemos primero unificar la información, ¿cierto? Después de unificar la información, ¿cómo la unificamos? Con Integration Services. Después de unificar, la analizamos. Entonces, entramos, hacemos los cubos. Dentro del cubo, dentro del análisis se pueden hacer 3 cosas. Son los cubos, los indicadores y la minería. Bueno, se puede hacer mucho más, pero esencialmente esas 3 cosas. Y por último, entonces presentamos esa información. Hacemos un reporte. Entonces, esta información para acá, fíjense que para poderlo llegar hasta acá, pasamos por los otros pasos y hacemos de estos cálculos algo muy sencillo, algo muy fácil de manejar. Quisiera abrir en este momento la parte de preguntas. Yo sé que fui un poco rápido, pero como observamos es mucho tema, entonces quería no dejar nada fuera. Entonces, por favor, en el panel de preguntas, cualquier inquietud que tenga, con mucho gusto. Entonces, ¿ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ejemplos de reporting services, videos, cosas de MX también bastante interesantes. En fin, entonces los invito a que vean este blog. Hay ejemplos bien interesantes también de cosas de SQL, optimización de consultas, cómo cambiar de cursor, cómo eliminar los cursores de la programación, etcétera. Entonces, lo recomiendo que observen el blog. Por favor, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Cualquier pregunta que tengan sobre los artículos también me pueden escribir y con mucho gusto trataré de contestar lo antes posible.